hermanos, que somos todos pecadores. Dios igualmente tuvo que perdonar a cada uno de nosotros. A ninguno, Dios dijo, este entra a la iglesia ya sin que yo tenga que haber morido por él. A todos Dios tuvo que pagar nuestros pecados. Y si vamos a resolver problemas, sea matrimonio, sea entre hermanos, hay que ver unos principios de la Biblia. Y usamos el ejemplo de Oseas. Oseas era un hombre que Dios le dijo, vaya y cásate con una mujer fornicaria. Una mujer que ya anda en fornicación con otros hombres. Así que Oseas ya sabía de antemano que se estaba casando con una pecadora y alguien que no era fiel. De antemano, Oseas sabía. Pues nosotros también de antemano hay que saber, mi hermano en Cristo también es pecador, pero lo soy yo. Y entre un matrimonio no es que uno se casa con ya alguien perfecto, pero tampoco ellos están casándose con alguien perfecto. Y hay que reconocer que todos tenemos faltas, todos tenemos pecado. Hay que reconocer la paciencia, es importante tener paciencia. Aquí Oseas sabía de antemano, antes de casarse con Gomer, qué tipo de mujer ella era. Igual tuvo paciencia con ella. Cuando ella luego se fue de él tuvo paciencia. La fue y la buscó, la compró, la trajo de vuelta, la perdonó. Y Oseas muestra el amor de Dios para con nosotros. Que nosotros así tratamos a Dios. Dios ya sabiendo de antemano cómo somos nosotros. Pecadores, viles. Sabiendo cómo aún seríamos después de ser salvos. Después de ser llamado su hijo. Él ya sabía toda la historia de Miguel Binzel. Y aún así decidió morir por mí. Qué gran amor. Qué amor de Dios. Qué paciencia. Él ha sido paciente conmigo. Listo para perdonar. Y es más, para arreglar y reconciliar, Él decidió sufrir. Él decidió pagar. Y son los mismos principios que nosotros tenemos que usar en cualquier pleito. Hay que reconocer, yo soy pecador también. Ser paciente. Ojalá me fueran paciente conmigo también. Ser listo para perdonar. Y estar dispuesto a aún sufrir el agravio. Pagar el precio yo. Para que esta relación sea restaurada. Esa es la actitud que Dios tomó con nosotros. Y es la actitud que faltaba en esta iglesia. No, este hermano me hizo mal. Yo no acepto ningún otro resolución sin que él viene, se arrodille delante de mí. Él va a pagar el último centavo. Le voy a llevar ante la corte, ante la ley. Era un gran mal. Él dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Así que somos pecadores. Habrán asuntos entre hermanos para tratar, pero hay que tratarlos bíblicamente. ¿Y por qué? Porque queremos al hermano. Queremos ver que hay unidad, hay amor. Y no queremos ver la destrucción del hermano. Habla mucho de qué actitud estamos llevando. Si queremos ver amor y unidad, reconciliación, o si queremos ver que éste sea destruido. Así que otra vez vamos a mirar específicamente la disciplina. A veces hay cosas, uno trata con el hermano, trata de hablarle
va con uno personalmente a hablar y no se arrepienta. Va con 2 o 3, como la Biblia dice. Unos 2 o 3 testigos van juntos, tratar de arreglar y todavía no responde. Entonces la Biblia dice que se debe llevar a la iglesia. Entonces, ¿qué asuntos son causa para la disciplina en la iglesia? ¿Qué clase de disciplina? Otra vez, 1 Corintios 5, versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja. Eso es algo que en inglés mi mamá siempre me decía, en un versículo que más o menos en inglés dice él que antes robaba, robe, no más trabaje con sus manos. Si uno cambia las comas y el fin de la oración, uno puede hacer que la Biblia diga cualquier cosa. Y es uno de esos que yo muchas veces desde niño he pensado. Pero vamos a ver en serio lo que la Biblia está diciendo aquí. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Otra vez aquí dice que la fiesta, ¿qué fiesta? La mesa del Señor, que no se debe celebrar con malicia y maldad. No es que queremos destruir al hermano errante, sino que queremos que sea restaurado. No tenemos malicia contra él. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Aquí él dice, no es que hay que apartarse lejos, buscar un lugar donde no hay ninguno que peca de esta manera. De tal manera tendrías que salir del mundo. Tendrías que vivir bajo el mar o algo, o en la luna, porque abundan a todos lados. Sino que esto es específicamente con hermanos. No os juntéis con el tal ni aún comáis. Ahora, sobre el tema de disciplina, muchas iglesias no han leído bien sus Biblias. Han errado grandemente, interpretado completamente mal lo que significa disciplina de la iglesia. Significa que piensan que no os juntéis, pues uno no puede estar con tal persona más. No puedo juntarme con él, no puedo ir a su casa, y aún desde el púlpito se le dice a todos los hermanos, no pueden tener contacto ya más con este hermano. No pueden ir a su casa, no pueden saludarle, le van a tratar como fuera de la iglesia. Y peor que eso. Significa ya no cenar con ellos, dicen, o aún prohibirles en algunos casos extremos. Este es bajo disciplina, ni puede ir a la iglesia. Eso no es lo que está diciendo. Está hablando de la mesa del Señor. Cuando nos juntamos juntos a recordar el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz, de su muerte, de su sufrimiento, en pagar por mis pecados. Debe ser un tiempo cuando estamos confesando el pecado, arreglando cuentas con Dios. Y se da por entendido que el que está bajo disciplina ha cometido un pecado que no ha confesado, no ha arreglado. De hecho, él no puede participar. Él no ha confesado pecados. Algunos dicen, ¿por qué es que tienen cada mes la mesa del Señor? Pues
Es un tiempo para que recordemos, yo necesito confesar ante Dios mis pecados. Para algunos que solo tienen mesa del Señor una vez al año, si no fuera por esa una vez, nunca confesarían pecados. ¿Y qué tipo de iglesia queremos? Donde los hermanos pasan todo el año antes de confesar. Debemos hacerlo al diario, al instante después de pecar. Pero para algunos esto nos sirve como un recuerdo. Necesito arreglar cuentas con Dios antes de participar. Así que la disciplina significa no puede participar de la mesa del Señor. Tristemente, muchos pastores, aún bautistas, enseñan mal. Dicen que no se debe estar con tal hermano nunca. Pero eso es lo peor que se le puede hacer. Más bien, eso nos debe animar a hablarle más. Lo que él necesita es que el testimonio de todos, la palabra de todos, le exhorta, le anima. Mira, hermano, tienes que arreglar cosas con Dios. Tienes que confesar este pecado. No sabes que te va a ir mal, que Dios no te puede bendecir por cuanto vives en pecado aún. Lo que el hermano necesita más que todo es que se le venga al lado, que se le hable. ¿Por qué? Porque queremos restaurarle. Le amamos. Queremos ver que él ande bien con Dios otra vez. Y en vez de prohibir tal persona venir a la iglesia, necesita ser animado, ser fiel. Amor fraternal. Yo no sé qué pasó, pero hay algunos riéndose. Ok. Pues, pensé, ¿será que algo ando en la cara o algo encima? Ok. El amor hacia los hermanos. Nos queremos unos a otros, ¿verdad? Esperaría. Y si andamos mal, queremos arreglar cuentas, no solo con Dios, pero con el hermano. Lo que el pecador necesita es más de la palabra de Dios. No ser prohibido de ir a la iglesia, de asistir. En vez de prohibir a otros creyentes pasar tiempo con él, deben ser animados, tomar iniciativa, hablen con él. Y le digo que esto es un error que el pastor que fundó la iglesia ahí en San Pedro Sula, que no entendió bien. Y alguien se ponía bajo disciplina por alguna cosa u otra y se prohibía. Nadie puede ir a hablarle. Tiene que ir, que estar en su casa a solas. Nadie puede ir a comer con él. Esto es un error. Lo que él necesita es que mostremos amor. Entonces, la disciplina de la iglesia no es que estamos tirando gente en la cárcel. No que le estamos tratando de hacer pagar. Usted va a sufrir. No. No mandamos la ejecución. Eso no es, no le toca a la iglesia. Eso es lo que el gobierno hace con criminales. La disciplina de la iglesia significa reprensión para que el hermano reflexione, para que confiese y arregle con Dios su pecado. Todo va otra vez, ¿qué propósito tenemos? ¿Qué es nuestra actitud? ¿Queremos restaurar al hermano? ¿De veras le amamos? ¿O queremos que simplemente que le venga lo que él merece? Si amamos a los hijos, le castigamos, le disciplinamos para que él aprenda. Queremos que sea restaurado, que mejore. La disciplina de la iglesia es algo que hay que tomar bíblicamente.
¿Y por qué lo estamos haciendo? No para simplemente porque queremos mofarnos, causar vergüenza a uno, pero para que aprenda y confiese y que viva para Dios otra vez conociendo el gozo que hay de servir a Cristo, el gozo de poder andar en comunión con Él, el gozo de leer su palabra y ver cosas en ella que le dan aliento, ánimo, cosas que son de bendición, andar con Dios. Eso debe ser nuestro deseo para cada uno de nosotros. Debe ser lo que oramos para el uno y el otro. Eso es lo que el apóstol Pablo oraba para los creyentes, que conocieran más a Dios, que estuvieran llenos de su palabra. La separación de iglesia y Estado. ¿Qué cosas son de uno? ¿Qué cosas de otro? Pues tenemos un poco de tiempo para nomás comenzar un poquito el próximo punto. El liderazgo de la iglesia. Liderazgo de la iglesia es compuesta únicamente de pastores y diáconos. Ahora, la Biblia también menciona apóstoles y profetas, pero estos eran únicamente para el comienzo, para la fundación de la iglesia, durante esta dispensación. 4 oficios, 2 que ya dejaron de ser. También hay evangelista. Vamos a buscar a Efesios 4, 11 y 12. Y el evangelista realmente es alguien como el pastor. Él planta iglesias, es un pastor interino. Él llena el rol de un pastor hasta que la iglesia está lista a elegir su propio pastor. Efesios 4, 11 y 12, la Biblia nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los únicos 4 oficios dados a la iglesia en la Biblia son estos 4. No hay mención de sacerdotes. Y tampoco el pastor es sacerdote. No es que uno viene ante el pastor cada semana y él por una ventanilla te escucha confesar todo lo que hiciste durante la semana. No, eso no es el pastor. No es algún cura o sacerdote. Uno debe ir directo a Dios. Ahora, si uno ha pecado contra cierto hermano, pues quizás también, no solo con Dios, pero con el hermano, ir y hablarle. No hay mención de sacerdotes, porque cada uno de nosotros somos sacerdote. La Biblia nos dice, somos un sacerdocio. Tenemos acceso directo a Dios mediante el mediador, Jesucristo hombre. Autoridades como imames, cardenales, arzobispos, papas, son extra bíblicos. La Biblia nunca da lugar para estos puestos. Aún las posiciones de obispo y anciano, como ciertas iglesias lo practican, es antibíblico. Porque cuando la Biblia usa estos términos es otro nombre para el mismo puesto de pastor. Así que los únicos 4 oficios que se encuentran en la palabra de Dios son apóstol, profeta, evangelista y pastor. Y también bajo el pastor los diáconos sirven a la iglesia. De estos, 2 han cesado de existir. Dice Efesios 2, 19 y 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento, dice. Hoy en día hay muchos que dicen ser profeta o apóstol, una iglesia grande, pentecostal, que estaba cerca
donde vivíamos en nuestro primer apartamento ahí en Honduras, creo que se decía ser apóstol. Y así es común entre muchas de estas iglesias. Dicen ser apóstoles, porque para ellos, si yo soy un pastor como cualquiera, no me eleva bastante. Yo necesito ser igual a Pablo, que mi palabra valga igual. Así todos me van a obedecer. Pues dice que era fundamento. Ya han pasado 2000 años. Yo pensaría que ya 2000 años es mucho tiempo para que uno todavía esté en el fundamento todavía. Ya eso pasó. Pasó en esa primera generación. La iglesia ya no está en la etapa fundacional. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué eran para la fundación nomás? ¿Por qué no continúan hasta hoy? Es porque Dios tenía una obra especial para el comienzo de la iglesia, para esta edad, para dar su palabra, para que nosotros pudiéramos tener la palabra de Dios y saber cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Obra especial únicamente para ellos. Y cuando ya la obra terminó de la palabra de Dios, pues ya no había más necesidad. Ya tenemos la palabra de Dios completada. Ya no hay más revelación, no hay más profeta, no hay más apóstol. A menudo se escucha a la gente decir, pues anoche yo tuve un sueño y yo sentí que Dios me estaba diciendo tal de mi sueño. A veces Esther me ha dicho un sueño y yo le digo, pues te voy ahora a interpretar tu sueño. Pero no es que Dios nos estaba hablando a través de los sueños, eso ya se acabó. Lo más probable que lo que significa el sueño es que comimos demasiado comida y tuvimos indigestión o algo. Eso significa, eso es la interpretación del sueño. Dios habla a través de su palabra. Si queremos escuchar su voz, escuchar la palabra de Dios es a través de la Biblia. Ya no hay más visiones, ya no hay más revelación. Entonces, el propósito por los profetas, los apóstoles, es dirigirnos a la Biblia. La Biblia es el comienzo y el fin, es nuestra autoridad. Cristo es nuestra autoridad, pero Él no nos viene en forma física y nos habla. Él ya habló por medio de su palabra. Su palabra entonces es nuestra autoridad. Debe guiarnos, debe regirnos. Y creo que todos diríamos amén a eso. Pero la pregunta es si actualmente lo ponemos en práctica. Decimos que Dios es nuestro Dios, que somos sus hijos, que la Biblia es la autoridad por mi vida, por mi iglesia, pero ¿vivimos como tal? ¿O yo soy mi autoridad? Yo decido lo que quiero hacer, yo me levanto con mi voluntad en mente. ¿Es Dios autoridad de mi vida también? ¿Estamos leyendo su Biblia? ¿Estamos leyendo su palabra, dejándolo regirnos? Debe ser la autoridad. Y creo que todos creemos que es nuestra autoridad, pero actualmente lo es. Hay que poner importancia. Como muchas veces he dicho, mi padre, cuando algún hermano en la iglesia me decía, mira, tengo este problema en mi vida, no he andado haciendo lo recto, siempre, la primera pregunta de mi padre era, ¿estás leyendo tu Biblia? ¿Estás orando? Porque por ahí nos alejamos de Dios, dejamos lugar al diablo y nos metemos en cualquier clase de pecado. Decimos que la palabra de Dios es la autoridad, pero en práctica lo es.
Solo podemos ceder a su autoridad si estamos metidos estudiándolo a cada día. Y como dijimos, cuando hay problemas entre hermanos, cuando hay pleitos, tenemos que resolverlos bíblicamente porque amamos al otro. Queremos ver que andemos otra vez en unidad y amor para con Dios. Tener paciencia, perdonar y aún estar listo yo pagar. Yo voy a sufrir si es necesario para que el otro hermano arregle con Dios, que haya amor otra vez. Esa es la actitud que Dios tomó con nosotros. También lo debiéramos tomar el uno con el otro. Vamos a concluir con palabra de oración. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos anima, nos exhorta, nos da paz y gozo. Y porque más que todo por medio de ella podemos saber y tener aseguranza de vida eterna, sabiendo que tu palabra dice que Cristo vino a pagar en nuestro lugar los pecados. Gracias por esa salvación. Gracias por ese amor que aún nos fue dispuesto a perdonar y sufrir en nuestro lugar. Ayúdanos también, Señor, a buscar tener esa misma actitud los unos con los otros. Gracias te damos. Te pido que uses tu palabra en cada corazón y vida en esta tarde. En nombre de Jesús. Amén. Bueno,